Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué boles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México. Y bueno, este domingo serán las elecciones presidenciales de nuestro país. Tendremos a la primer mujer a cargo del Poder Ejecutivo. Y para hablar de esto, pues le agradezco muchísimo y recibo de verdad con un gran abrazo y alegría a don Julio Hernández Astillero, que como saben es uno de los columnistas y periodistas más agudos de nuestro país, quien pues conoce a detalle la minucia de esta grilla, de la política y de este proceso electoral. Julio, gracias por estar en Entre Washington y México. Al contrario, Jesús, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de platicar en este programa que muy bien conduces. A la orden, Jesús. Julio, pareciera que ya todo está resuelto, que es un resultado esperado. Claudia Sheinbaum, me parece, será la presidenta electa de nuestro país a partir de este domingo 2 de junio. ¿O crees que haya posibilidad de una sorpresa? Mira, la verdad es que todo lo que hemos vivido desde mucho tiempo atrás, desde el proceso interno de Morena, apuntando siempre a la delantera de Claudia Sheinbaum, hasta todo este proceso que ha habido y que está a punto de desembocar ya ya este fin de semana, este próximo domingo, a desembocar en las urnas. La verdad es que Claudia Sheinbaum ha mantenido una condición delantera imbatible, esa es la verdad. No ha cometido errores que impliquen trastabilleos, puntos débiles que puedan ser explotados, magnificados y ahondados por sus opositores. Así es que me parece que todo está puesto para el triunfo de la candidata de Morena y sus aliados, que en el fondo es el triunfo de la continuidad de un proyecto de cambio encabezado por el presidente López Obrador, que ha tenido altibajos, que ha tenido claroscuros, que tiene puntos criticables, deficiencias, incumplimientos, pero que en lo general es un proyecto que es apoyado, que es impulsado por una gran mayoría de los ciudadanos que desean no un retorno a ese pasado que simplemente no se necesita decir mucho, el pasado del PRI y del PAN, y que busca que con todos los errores y todos los tropiezos naturales en todo proceso político se ahonde y se continúe en este proceso de una transformación política. En estos comicios, Julio, y por lo que acabas de decir, se daría por segundo sexenio consecutivo el rechazo al regreso de los corruptos. Lo digo así porque si hay una cosa que destacó al sexenio de Enrique Peña Nieto fue la corrupción. Lo mismo del de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, con la atenuante de la descomposición social por esa guerra militarizada contra el narcotráfico que ha dejado secuelas y consecuencias que ni Peña Nieto ni López Obrador pudieron corregir como habían prometido, que tal vez sea una de las promesas que tú mencionas. Pero yo te quiero decir algo, me parece, Julio, que no hubo oposición pese a todo lo que Xóchitl Gálvez y Álvarez Maínez estuvieron señalando. No hubo talante para competir con Claudia Sheinbaum, y no porque ella sea la candidata perfecta. Fíjate que ese es un punto que me parece a mí esencial. Efectivamente, no es que Claudia Sheinbaum sea la candidata perfecta o ideal. Morena no es el partido, ni remotamente el partido perfecto o ideal. Por el contrario, cada vez más distorsionado en sus filas internas y en sus propósitos programáticos por una serie de inserciones de políticos conservadores, saltimbanquis,
escoria del PRI y del PAN que brinca y se inserta, del PRD que se inserta ahora en Morena. Pero creo que uno de los puntos fundamentales para entender lo que creo que va a suceder este domingo en las elecciones mexicanas es el punto de la incapacidad de la oposición para construir una opción viable, confiable, creíble. O sea, el gran problema es que no se puede ofrecer una mejoría, una corrección de algo que está en curso, como es la llamada cuarta transformación, ofreciendo regresar a un escenario dominado por personajes inaceptables absolutamente, ellos y sus organizaciones partidistas, como son Alito Moreno en el PRI, Jesús Sí. Zambrano en lo que queda del PRD, Marco Cortés en el PAN. No lograron construir ni convencer, y ese es el gran déficit de este proceso electoral y una responsabilidad histórica de la oposición, que no supo presentar opciones de equilibrio en este proceso electoral. Ahora, revisando un poquito lo que ocurrió en la campaña y que concluye con los comicios de este domingo y el sufragio de los mexicanos, ¿sería esta una de las campañas presidenciales más cochinas? Es decir, cuando digo cochinas me refiero a sucias, no a fraude, y una de las elecciones en las que no habrá la misma afluencia que hace 6 años, Julio. Yo creo que sí va a haber una afluencia importante. Creo que sí es la campaña en la que ha habido una mayor competencia en planos que permiten tratar de contrastar estas opciones. Es decir, en el pasado hubo elecciones, sobre todo en la etapa priista, elecciones presidenciales y elecciones en lo general, que no eran tan sucias, con tanta evidencia de suciedad como esta, porque todo quedaba acallado, manejado por las instancias del poder electoral, los medios de comunicación. En esta ocasión ha habido muchos ejemplos, particularmente me llama la atención lo relacionado con las narcoetiquetas, con las publicaciones desde medios extranjeros de acusaciones contra el presidente López Obrador y de una campaña constante de desacreditación. No digo que desde Morena no haya acciones parecidas. Esta es una guerra electoral, sí es probablemente la explícitamente más sucia, pero creo que el gran problema va a ser la capacidad del INE para garantizar este domingo que el proceso en sí sea diáfano, sea confiable, se cumpla en todos sus procesos. Las amenazas del crimen organizado en varios lugares impidiendo que se realicen adecuadamente las tareas preparatorias de la jornada electoral, la influencia y la presión de esos grupos del crimen organizado pueden incorporar elementos disruptivos y muy preocupantes en este proceso del próximo domingo. El crimen organizado y los narcos, Julio, más que influir en una elección presidencial, ellos lo que buscan es garantizar el control de territorios, es decir, municipios, ni siquiera de estados en general, sino municipios. Y me parece, esa es una observación personal, tú me puedes corregir, tú eres Julio Hernández Astillero, que exageraron hasta el punto máximo en la oposición una etiqueta que le sigue rebotando en la cara. Y lo digo por lo que hacían los panistas o lo que decía Felipe Calderón desde el exterior. El único sexenio comprobado por un proceso judicial y una sentencia que se viene es el de Felipe Calderón con un secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como aliado del cártel de Sinaloa y operador de una organización criminal desde el gobierno federal. ¿O me estoy yendo de lado al decir que exageraron y les rebotó en la cara algo que son ellos? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices, porque una de las lecciones que seguramente iremos asentando más, depurando más en días posteriores a la elección, es el hecho de cómo esa enorme campaña de enorme costo económico de colocación de las presuntas narcoetiquetas, la concertación en nado sincronizado de 3 publicaciones extranjeras acusando al presidente López Obrador de recibir, al entonces candidato presidencial en 2006, de recibir financiamiento del narcotráfico,
la publicación incluso de un libro colocado en clave electoral, el de Anabel Hernández, tratando de fortalecer esta idea, no ha pegado, no ha funcionado, no le dio credibilidad a todo ello, a pesar de que mantuvieron durante semanas, largas, meses, las narcoetiquetas en los primeros lugares de las tendencias de las redes sociales. Eso no se tradujo en encuestas de opinión que reflejaran crecimiento de la oposición y no se ha creado una tendencia nacional de rechazo a ese presunto narcogobierno, narcopresidente y narcocandidata. Fracasaron en eso y es una de las lecciones que debe aprender esta oposición, de que esas exageraciones en un México donde evidentemente el crimen organizado domina regiones, municipios, donde hay una violencia inaceptable, donde hay una política de combate al narcotráfico que no es eficaz, pero aún así estas exageraciones de la oposición han sido un boomerang que se les ha revertido. Y te voy a decir una cosa, me parece que más que una campaña fue querer dar o magnificar una mentira o una no nota, como decimos periodísticamente hablando. Y te lo digo porque yo estuve en los dos juicios donde se habló de ese dinero que presuntamente se entregó a la campaña de López Obrador. Quienes hablaron de eso, que fueron narcotraficantes, y me refiero al juicio del Chapo Guzmán y al de Genaro García Luna, lo dijeron abiertamente ante los fiscales. No sabemos si siquiera se enteró López Obrador que ese dinero se le entregó. Y era lógico, me parece, Julio, que la sociedad mexicana, que ha estado pendiente de estos escándalos de narcotráfico del Chapo y de Genaro por la magnitud que tenían y por el peso de las figuras, no se dejan engañar tan fácilmente. Lo que me llama la atención es que, al igual de que podemos decir que hay partes del país divididas, la prensa está completamente identificada por la división, Julio. Yo sigo sin entender cómo alguien que le mintió abiertamente a la sociedad, Carlos Loret de Mola, y se prestó al juego de un narcotraficante, se sigue llamando periodista y sigue teniendo audiencia. Sí, pues estamos en esa serie de simulaciones en el pantano de las mentiras convertidas en un falso, evidentemente en un falso periodismo, y también en un segmento de la población opositora a esta llamada cuarta transformación o al obradorismo, que requiere el mismo esquema del engaño, del autoengaño de la oposición, que ofrece a los mismos que dañaron al país antes para tratar de ofrecerlos como una opción de salvamento en el futuro. Es lo mismo que está sucediendo. Esos personajes, ese segmento de la sociedad que quiere tener opiniones, información entre comillas que le suene bien a sus oídos, confía incluso en espacios como este de Latinos, como Carlos Loret de Mola, que evidentemente no hacen periodismo, sino un servicio político como instrumento de golpeteo específicamente a una parte del espectro político, financiados por intereses de Roberto Madrazo, entre otros personajes, y sin embargo hay gente que sigue creyendo en ese tipo, no de periodismo, pero en ese tipo de manipulación propagandística, porque es lo que quiere, lo que necesita escuchar. Ahora, Julio, yo sé que aunque no tienes una bola de cristal y te pudiéramos confundir tras unos tequilitas con un gitano por la cola de caballo, puedes sí predecirnos algunas cosas. A ver, ¿ves a Omar García Harfuch en el gabinete de Claudia Sheinbaum? Sí, sí lo veo, ya lo ha anunciado, lo ha dicho que va a tener a Ernestina Godoy y a García Harfuch en el gabinete. Todo apunta en principio a que pueda ser el secretario de Seguridad Pública. Hay voces que dicen que no, que sería un cargo demasiado débil, demasiado fofo para las aspiraciones y las relaciones y los intereses que representa García Harfuch. Y déjame decirte, Jesús, que hay quienes incluso aventuran la idea de que pudiera ser secretario de la Defensa Nacional como una forma de colocar, entre comillas, a un civil, tratar de reducir la idea de la militarización
y colocar a una persona que sirva de enlace real entre lo que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional y el mando de la Guardia Nacional. Pero todo Pero esto, sí, ¿no ves que pudiera ser que la situación de haber sido, pues, subalterno de Genaro García Luna sí. persiga a García Harfuch? Y te lo digo porque su nombre se ha mencionado en procesos judiciales en Estados Unidos. No solo eso, sino recordemos toda la historia de su paso por el estado de Guerrero, donde él asegura que no estuvo la noche de Iguala. Y Igual, bueno, el punto no es la noche de Iguala, el punto es qué hizo antes y después de esa noche de Iguala. Y en todos los casos, él fue alguien que se mantuvo en un esquema de permisividad respecto al caldo de cultivo que desembocó en la noche de Iguala y posteriormente en la participación en la construcción en un segundo nivel, porque esa era su verdadera situación, no de primer nivel, pero en la construcción de la verdad histórica y luego premiado con ser director de la Agencia Federal de Investigación, supliendo ni más ni menos que a Tomás Cerón de Lucio. Entonces, son muchos elementos, pero Jesús, en estos momentos estamos en la etapa del máximo pragmatismo, del olvido de ideales, de sí. compromisos y de promesas, en aras de reacomodos de grupos en los cuales, déjame decirte que creo que uno de los puntos débiles inmediatos que va a tener Claudia Sheinbaum si gana, como todo parece, esta elección, es el pago de favores políticos a los diferentes grupos e intereses que convergieron para apoyarla. El Verde en Chiapas con Eduardo Ramírez, el segmento de los militares, los intereses de García Harfuch, quienes están detrás de él, empresarios, grupos políticos, pagarles a todos con qué, para qué y con cuánta distorsión o perversión de los propósitos originales de una regeneración política nacional. No cabe duda que quien esté al frente del Poder Ejecutivo, sea hombre, sea mujer, que por primera vez vamos a tener una mujer, la grilla mexicana va a seguir siendo puerca, mi querido Julio. Sí, pues sí. Y te quiero hacer una última pregunta, pero nos quedan 3 minutos, sabes que tenemos muy poco espacio aquí en Entre Washington y México. ¿Cómo ves, cómo percibes tú que será este cambio a partir de que Claudia Sheinbaum llegue a Palacio Nacional? Es decir, ¿se podrá sentir la diferencia de que nos va a gobernar una mujer? ¿Se deslindará totalmente de López Obrador? ¿Habrá investigaciones o no de corrupción? Porque también hay corrupción en este sexenio. Yo creo que no va a haber, sí, desde luego que también hay corrupción en este sexenio. Creo que no va a haber investigaciones relevantes. Creo que vamos a asistir a un primer trienio de una lucha de Claudia Sheinbaum por acomodarse, por establecer su propio estilo, que es más seco, más directo, más ejecutivo, menos carismático, menos... vamos a ver qué pasa con las conferencias mañaneras de prensa, porque no basta con pretender sostenerlas, sino preguntarse si se tiene la habilidad y la capacidad para sobrellevar una larga conferencia matutina diaria. Pero creo que el primer trienio va a ser un periodo de ajuste en el cual Claudia va a tratar de zafarse de muchas de las cargas que le han sido impuestas. Vamos a ver qué sucede con la evolución de los intereses de personajes como Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard, fundamentalmente, y los factores tradicionales de poder. Creo que va a ser una etapa difícil de asentamiento de máquina de Claudia Sheinbaum y que si acaso veremos en el segundo trienio de este sexenio, veremos a una Claudia que pueda tener un poco más de soltura, con cámaras, sobre todo la Cámara de Diputados, que ya la pueda definir ella plenamente, con una dirigencia de partido que le sea propia, pero creo que la primera etapa va a ser difícil y no se va a poder zafar de una línea doctrinal, programática o de compromisos que ya ha establecido el presidente López Obrador y que ella se ha comprometido a seguir adelante con ellos. Don Julio Hernández Astillero, muchas gracias por haber platicado aquí en Entre Washington y México, y espero que más adelante, ya cuando se esté gobernando
desde Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum nos permita volver a mirar a través de su bola de cristal, don Julio. Y estoy puesto para lo que necesites, con mucho gusto, ¿eh? Órale. Pues muchas gracias, Julio. Te agradezco muchísimo. Estamos en contacto. Un abrazo. Igual, hasta luego. Pucha Play con Gonzalo Lira. Ya llegó, ya está aquí. Gonzalo Lira Galván y Pucha Play en Entre Washington y México. Mi querido Gonzalo, ¿traes patines? ¿Traes tu Lamborghini o llegaste en tu avión privado? Llegamos en jet, pero ecológico, jet eléctrico. Estamos aquí desarrollando nuevas tecnologías. Oye, no, fíjate que yo ya llego con prisa, pero con prisa de que pase la elección. Yo sé que es el tema que está en boga en este preciso momento y que obviamente pues a todos nos tiene que interesar, pero yo ya estoy cansado. No lo sé tú, Jesús, pero para mí va a ser un gran alivio el 3 de junio saber ya cuáles son los resultados y desentendernos un poco de ello. Y la verdad es que, aunque siempre... Bueno, déjame decirte, Gonzalo, que yo creo que estaba ya cantado el resultado de lo que vaya a ocurrir. Sí, bueno, pues es que creo que eso es lo que lo ha hecho más aburrido, ¿no? A todo este proceso. O sea, es ver cómo la gente se pelea por algo que está más que decidido, al parecer, y que la verdad, pues bueno, no ha hecho más que exhibir a muchos de estos personajes del mundo político como lo que verdaderamente son, y tristemente vivimos en un país en el que, híjole, creo que nadie sale sin un raspón cuando hablamos de la clase política, pero precisamente para alejarnos de este tema voy a hablar de un blockbuster, voy a hablar de una película que mucha gente está esperando, que es para ir al cine, desconectar el cerebro y de alguna manera entretenerse pensando en otra cosa, aunque debo decirlo, conlleva temas que son de actualidad y que también se pueden poner a discusión. Se trata de Furiosa. Furiosa es la nueva película dentro de la saga de Mad Max, esta saga que en 1979 inauguró George Miller, quien se ha hecho cargo de, hasta ahora, con Furiosa, las 5 películas de la misma, y que pues lanzó a la fama no solo a George Miller como director, sino también a Mel Gibson en su momento, ¿no? Mel Gibson y George Miller son dos artistas australianos que pues nadie hubiera puesto el foco sobre Australia, a pesar de que existía la nueva ola del cine australiano en ese momento. Dos personas que hicieron una película de acción fuera de lo común, postapocalíptica, y que han sabido estirar, en el caso de George Miller, la liga al grado de que estamos en la 5ª película y que nos cuenta la historia de Furiosa, un personaje que conocimos apenas en la anterior película de Mad Max Fury Road, que se estrenó por ahí del 2017, 18 me parece, y que interpretó en ese momento Charlize Theron, un personaje de pocas o nulas palabras en aquella película, y ocurre lo mismo en esta, un personaje que de inmediato agradó al público porque era una mujer ruda, empoderada, en medio de un escenario postapocalíptico en el cual el planeta, ya el calentamiento global dejó toda la tierra hecha un desierto, y el recurso más preciado es el agua, ¿no? Y hay guerras por el agua, todo el mundo se está peleando por el agua. Entonces es muy interesante la película porque de alguna forma pone un tema actual sobre la mesa, pero pues sobre todo porque nos muestra a una mujer en un papel que pocas veces vemos. La heroína de acción, son contadas los ejemplos, ¿no? Si no son las superheroínas como la Mujer Maravilla y todos estos personajes que hemos visto en el mundo de los cómics, pues son pocas, ¿no? Por ahí pienso en Ripley, el personaje de Alien que interpretaba Sigourney Weaver, y son contados realmente los personajes protagónicos de heroínas de acción. Y bueno, en este caso Furiosa nos remonta al pasado del personaje que hizo Charlize Theron, por lo mismo pues Charlize no podía interpretarlo. Entonces George Miller recurre a Anya Taylor-Joy, esta actriz que mucha gente conoce como la protagonista de la serie Gambito de Dama, esta serie que también pueden ver en Netflix, y que para sorpresa de muchos, Anya Taylor-Joy creció realmente en Inglaterra, vivió mucho tiempo durante su infancia en Argentina, entonces vino a la Ciudad de México a presentar la película, y para muchos fue una gran sorpresa escucharla hablar en perfecto español, y tuvimos la oportunidad de preguntarle
durante su visita en una conferencia de prensa, pues, ¿por qué para ella es importante formar parte ahora, como lo decía, de estas heroínas de acción? ¿Por qué y cómo se identifica también con Furiosa? Y esto fue lo que nos dijo. Me afectó mucho su historia y espero que le afecte a la otra gente, pero creo que esta chica tiene una esperanza imposible que puede volver a casa, y eso es algo que, no sé, me afectó bastante. Totalmente, y también que como no importa las cantidades de veces que alguien te aplasta, levántate, porque en algún momento vas a ganar. Creo que la cosa que a mí me dio un poquito de miedo cuando empecé la película era que no le tenía miedo de lo silenciosa que ella es, pero George tenía una idea muy específica de cómo ella, cómo sostenía su rostro. Pensaba, y tiene razón, que en el Wasteland cualquier tipo de emoción es una debilidad. Entonces eso solo me dejó mis ojos para comunicarme, y eso me dio un poquitito de miedo como actriz, que tengo todo mi cuerpo para comunicarte. Pero creo que si vas a hacer algo así, si vas a un salto de fe, no hay mejor persona que George Miller en una película de Mad Max. Era el momento. Actuar sin diálogo a mí no me afecta, era más solo tener mis ojos, porque tenía que tener fe en George, que me podías entender con solo los ojos, porque por mucha de la película sí tengo el rostro como muy así, pero también algunas veces lo tengo cubierto, entonces solo los tenía. Y espero que un poquitito de esa desesperación se me ve un poquitito, pero sí, bueno, ven la película y me cuentan a mí. Pues mi querido Gonzalo, cuando estabas hablando de las heroínas de esa época, no sé, se me vino a la cabeza, no al mismo nivel, ¿verdad? Pero pues también en México tenemos a nuestras heroínas, a Lola la trailera. Rosa Gloria Chagoyán. Exactamente, hemos tenido a nuestras heroínas que por ahí cuenta la leyenda, yo no sé qué tan cierto sea, no, esto no me lo tomen como un dato real, pero dicen que las escenas de acción de Lola la trailera, como en algunas no se le veía la cara y solo se le alcanzaban a ver las piernas, era Fernando Colunga. Dicen por ahí las leyendas que Fernando Colunga fue el doble de acción de Lola la trailera. Yo no sé qué tan cierto sea, pero me parece un dato muy curioso, y si es que lo fuera, si es que fuera verdad, pues ahí está un ejemplo interesante de cómo incluso la maquinaria del cine cree que las mujeres no podrían ser capaces de hacer sus escenas de acción. Sin embargo, Anya Taylor-Joy sí las hizo, a pesar de que por ahí nos contó que tuvo que aprender a manejar porque ni licencia tiene. Pues sí, y bueno, creo, Gonzalo, que aunque estás hablando pues con tanta autoridad de lo que te han dicho, todavía no nacías cuando Rosa Gloria Chagoyán se andaba colgando en los trailers, ¿o sí? Todavía no, bueno, no iba a decir una cosa muy guarra, pero luego mi mamá y mi papá escuchan este podcast y Pues bueno, mi querido Gonzalo, ahí tenemos a las heroínas, aunque de verdad creo que en México el tipo de heroínas no está en el cine, está todos los días en las calles, en nuestras casas. Nuestras madres son heroínas, y creo que las mujeres que andan buscando justamente también a sus hijos. Totalmente de acuerdo, tenemos grandes heroínas en nuestro país, y espero que así como a las de ficción se les hacen sus películas, sus homenajes, sus secuelas y sus precuelas, ojalá veamos también más historias en la pantalla de estas que tú mencionas. Gonzalo Lira Galván y Pucha Play, como cada semana aquí en Entre Washington y México. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Lo más importante es leer, y Fernanda nos lo recuerda cada semana, porque sin los libros no podríamos entender ni al mundo ni a este podcast. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer? Hola, querido Jesús, pues como siempre es un gustazo compartir lecturas, y traigo dos novelas sombrías, por decirlo de alguna manera. La primera es la primera novela de María del Mar Ramón. Ella es una escritora colombiana y se titula La Manada. Y es una historia pues bastante ruda y que lamentablemente la vemos, si no cotidianamente, pues
constantemente, ¿no? En las noticias o en las redes. Y es la historia de H. Él vive en una familia acomodada con sus padres y se separan, así que se muda con su madre al centro de la ciudad, a Bogotá, cambia de escuela y ahí pues encuentra la forma de volver a pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces la historia comienza tal cual, con H estando en una pelea de jóvenes en el cual uno es el golpeado y termina en el piso rodeado de sangre, ¿no? Entonces, conforme avanzan los capítulos, vamos descubriendo las familias y cómo se conocieron los padres de cada uno de estos chicos que forman la manada, de cómo se va sintiendo H después de lo que sucede con este niño, ¿no? Que finalmente es un chico de 17 años, que era uno de sus mejores amigos cuando vivía en el pueblo, antes de irse a Bogotá, y él es el que lo termina golpeando, ¿no? Por eso digo que es una historia dura y lamentablemente conocida o leída, ¿no? Por muchos de nosotros. Y aquí yo creo que María del Mar Ramón lo condensa muy bien y con mucha objetividad, ¿no? No está juzgando en ningún momento a los personajes y uno, por supuesto, como lector o como lectora, pues va tomando las decisiones. Así que por eso creo que es una novela sombría, pero me parece interesante leerla porque tampoco hay muchos libros al respecto y quizá nos dan también una pequeña ventana, ¿no? Saber como un filito por el cual se cuela estas masculinidades que tanto hay que replantear y que tanto hay que repensar y hay que modificar también en su forma de construirse, ¿no? ¿Y cuál es la segunda recomendación para acabar ese dulce sabor de boca que nos dejan tus recomendaciones? La segunda novela es de una autora que esta es la primera vez que es publicada, que se llama Paola G. Gasca, y su novela se titula Raíces del Mal. Y es una también novela sombría, pero en otro sentido, porque esta es más llena de superchería, de superstición, de brujería. Y la narradora cuenta la historia de Dolores, de Jacinta y de Inés. Inés es esta niña que van a ver en la portada. Es una niña que tiene los ojos velados, a la cual se le culpa de todos los males del pueblo. Por otro lado está Dolores, que es la madre de Inés. Está llena de hijos y culpa, o más bien odia a Inés, porque dice que la aleja del amor de su marido Felipe. Entonces, cuando Jacinta está por contraer matrimonio, que es hermana de Felipe, decide entregársela para que sea ella quien la críe al lado del marido. Pero en ese momento en el cual, después de la boda de Jacinta y su marido se van al mar, se llevan a la playa a esta Inés, pues el marido muere ahogado. Y como lectores no sabemos muy bien qué fue lo que en realidad sucedió, pero toda la historia, digamos, te va envolviendo para que uno piense que es Inés y que Inés no es tan inocente como uno podría pensar a lo largo de las páginas, y conforme va creciendo, pues van sucediendo otro tipo de situaciones, ¿no? Pero es una historia condensada, es una historia muy oral también, que yo creo que nos refleja, ¿no? En muchas cosas con este imaginario o este realismo mágico del cual a veces abrevamos, ¿no? Y que vivimos también en este país. Es una historia potente, es una prosa sólida que yo creo que también puede gustar a los lectores. Ya me dirán qué piensan cuando la lean. Bueno, ya ven por qué es tan importante que Fernanda Álvarez esté aquí cada semana con lo más importante es leer. Un abrazo, Fer. Pues muchas gracias, Jesús, otra vez, y nos vemos o nos escuchamos pronto. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.